Estamos comenzando un programa el día de hoy. Un antiguo rey de Siria había declarado la guerra al pueblo de Israel, pero tenía un problema, porque el rey de Israel parecía saber todos sus movimientos anticipadamente. Reunió a sus súbditos para descubrir quién era el espía. Entonces respondió uno de sus servidores: ninguno, oh mi señor el rey, sino que el profeta Eliseo, que está en Israel, le declara al rey de Israel las palabras que hablas en tu dormitorio. Pensamiento inspirado en 2 Reyes 6:12. Israel tenía una clara ventaja militar gracias al profeta. Los reyes del pueblo de Dios fueron instruidos y orientados por los profetas. Cuando el consejo era ignorado, vivían días terribles, pero cuando el rey y el pueblo eran obedientes a la palabra de Dios, eran tiempos de bonanza. El pueblo de Dios era bendecido al tener un profeta. ¿Podríamos hoy gozar de la misma bendición teniendo un profeta entre nosotros? Estamos comenzando La Biblia Habla, verdades para el tiempo del fin. El tema de hoy: un profeta entre nosotros. Bienvenidos. Usted que está conectado a través del internet, apreciado televidente, bienvenido a la programación en esta serie que estamos llevando a cabo. Que el Señor pueda bendecir cada tema que estamos estudiando en esta oportunidad. Y hoy, como habíamos mencionado en el inicio, un profeta entre nosotros. Durante toda la historia, Dios ha guiado a su pueblo por medio de los profetas. Y si bien es cierto que la Biblia misma nos dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Y la Biblia también nos dice: creed a sus profetas y seréis prosperados. Esto se encuentra en 2 Crónicas capítulo 20, versículo 20. También es cierto que Jesús nos advierte que vendrán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y milagros para engañar, si fuese posible, hasta los mismos escogidos. Eso dice San Mateo capítulo 24, versículo 24. Gracias a estas advertencias, estamos protegidos contra los engaños. Dios nos dio una regla gracias a la cual podemos probar la veracidad, ya sea de un profeta, movimiento religioso o enseñanza. Hay un pensamiento bíblico inspirado que dice: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En otras versiones dice: a la ley y al testimonio. Si ellos no hablan de acuerdo con esta palabra, es que no les ha amanecido. Isaías capítulo 8, versículo 20. Si el mensaje no está de acuerdo con la Biblia, es un profeta sin luz. No debe ser escuchado, sin duda. Entonces, el detector de mentiras para un profeta está en la palabra de Dios. Surge una importante pregunta: ¿cuáles son las características del verdadero profeta? ¿Qué piensa usted, apreciado telespectador, acerca de cuáles deberían ser las características del verdadero profeta? Bueno, en primer lugar, su vida y su enseñanza se ajustan a la ley y a la Biblia. Y hemos leído Isaías 8:20, repito: a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, un principio importante es, como dice este pensamiento, su vida y sus enseñanzas se sujetan a la ley y a la palabra de Dios.
En segundo lugar, sus predicciones se cumplen. Hay un pensamiento interesante en el libro de Deuteronomio que dice lo siguiente: si lo que el profeta habla en nombre del Eterno no se cumple, es palabra que el Eterno no habló. Deuteronomio capítulo 18, versículo 22. Otro elemento importante para detectar si es un profeta verdadero o un profeta falso son sus frutos. Sus frutos testifican. ¿Recuerdas aquel pensamiento de San Mateo capítulo 7, versículo 20 que dice: por sus frutos los conoceréis? Otro elemento importante es de que el profeta verdadero ensalza a Cristo. En esto conoced al Espíritu de Dios, todo espíritu que reconoce que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Dice 1 Juan capítulo 4, versículo 2. Entonces, muy importante este punto también, apreciado telespectador. Nota, ensalza a Cristo. Hoy en día hay muchos profetas modernos que se ensalzan a sí mismos. Hoy en día hay profetas que ensalzan diferente sector de la sociedad, quizás los más adinerados o quizás los más pobres. Mas el profeta no se ensalza a sí mismo, ensalza a Cristo Jesús, el centro del universo. También otro principio importante, habla en nombre de Dios. Ezequiel capítulo 2, versículo 7 dice: les hablará mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. Por lo tanto, es un principio muy importante, habla en nombre de Dios. Pero también los profetas en la antigüedad reprochaban el pecado, por lo tanto, un profeta fidedigno reprueba el pecado. Miqueas capítulo 3, versículo 8 dice: estoy lleno del poder del Eterno para denunciar a Jacob su rebelión, Israel su pecado. Pero no solamente el profeta verdadero, bíblico, es el que denuncia el pecado, sino que también consuela y exhorta. Y este es un punto muy importante, querido telespectador. Dice 1 Corintios 14:3, el que profetiza habla a los hombres para edificar, exhortar y consolar. No era que el profeta les daba, como decimos vulgarmente, duro en su cerviz, sino que el profeta era un hombre de mucha consolación, un hombre misericordioso también. Estoy acordándome de uno de ellos, Jeremías. Jeremías es conocido como el profeta llorón, un profeta de consolación. Era muy emocional, muy sentimental. Cuando llamaba la atención al pueblo de Dios, incluso lloraba. Entonces, el profeta era una persona que también acompañaba de buen trato, un elemento vital de consuelo para fortalecer a las personas. Otro punto importante es que el profeta revela el futuro. Noten ustedes este pensamiento inspirado: el que revela los misterios te mostró lo que ha de suceder. Y a mí me fue revelado este misterio para que yo notifique al rey la interpretación. ¿Quién dijo esto? El profeta Daniel, en este libro profético, capítulo 2, versículos 29 y 30. Pero también el profeta, apreciado telespectador, guía al pueblo de Dios. Por medio de un profeta, Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por el profeta fue guardado. Oseas
capítulo 12, versículo 13. Bueno, hasta aquí hemos visto las características fundamentales de un profeta. Ahora bien, surge otra inquietud. El don profético en la iglesia verdadera se daría a conocer. El don profético ha sido siempre característica de la iglesia de Dios, ¿saben? Porque jamás fue traída la profecía, como dice la Escritura, por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo, dice 2 Pedro 1:21. Por lo tanto, está prometido en forma especial para los últimos tiempos que habría el don de profecía. Sucederá después de esto, dice la palabra de Dios, que derramaré mi espíritu sobre todo mortal. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes visiones, afirma Joel 2:28. Se recomienda entonces no menospreciar las profecías. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. Más bien, nos dice el consejo inspirado, examinarlo todo, retener lo bueno, apartaos de toda apariencia de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, que todo vuestro ser, tanto espíritu como alma y cuerpo, sea guardado sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta fue la amonestación del apóstol San Pablo en 1 Tesalonicenses 5, 19 al 23. Entonces, existen algunas características sobresalientes de la iglesia verdadera del tiempo del fin. Y esta característica del don de profecía se daría, porque saben, apreciados telespectadores, la palabra de Dios dice: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los demás descendientes de ella, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Satanás está enojado con el pueblo de Dios porque este pueblo persiste en guardar los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. ¿Y qué es el testimonio de Jesús? La Biblia misma responde: yo me postré ante sus pies para adorarle, pero él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, dice Apocalipsis 19:10. En este relato entonces bíblico, el ángel que habla con Juan se identifica como perteneciente al grupo de hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Esta es una de las dos ocasiones en que Juan se inclina a los pies de un ángel para adorarlo, pero el ángel le dice a Juan que adore únicamente a Dios. En otra ocasión el ángel le dijo: mira, no lo hagas, pues yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Apocalipsis 22:9. La primera vez el ángel se presenta como uno de los que tienen el testimonio de Jesús. La segunda se identifica con el grupo de los profetas. Evidentemente, el testimonio de Jesús es algo que los profetas tienen, es decir, el espíritu o don de profecía. ¿Estaremos actuando correctamente si rechazamos el don de profecía o la presencia de los profetas que nos revela el libro de Apocalipsis? Querido, la verdad es que sin el don de profecía, ningún segmento religioso puede afirmar ser pueblo mencionado en el Apocalipsis. Los adventistas del séptimo día acreditaron tener una persona que pudiese aportar muchísimo en este aspecto profético. Un verdadero profeta, Elena de White. Actuó como mensajera de Dios desde diciembre de 1844, cuando recibió su primera visión hasta su muerte en el año 1915. Durante toda su vida tuvo más de 2000 visiones.
Los adventistas no siguieron ciegamente los consejos y orientaciones de Ellen G. de White, sino que verificaron sus credenciales divinas y encontraron que estaban en orden y en armonía con las Sagradas Escrituras. Como resultado, los adventistas tienen una gran ventaja en el área de salud gracias a sus consejos y orientaciones. La Iglesia Adventista del Séptimo Día mantiene en todo el mundo una unidad en relación a sus creencias e interpretaciones de las verdades bíblicas. Estas enseñanzas no fueron formuladas por Ellen G. de White, como algunos piensan, sino que son el resultado de muchas horas de estudio de la Biblia con oración. Usted, si conoce de esta escritora o ha escuchado hablar, va a entender en su vida un ministerio de fe, de esperanza, de sacrificio. Aún en la enfermedad, el Señor la usó poderosamente. La Biblia es la única regla de fe y verdad seguida por esta denominación cristiana. Los adventistas son acusados muchas veces de colocar las enseñanzas de Ellen G. de White por encima de la Biblia. Pero esto no es verdad. Un verdadero profeta jamás estará por encima de la palabra de Dios. La Biblia es el gran padrón por el cual todo profeta debe ser medido. El Espíritu Santo que inspiró a los profetas bíblicos nunca se contradijo. Él no dará un mensaje contradiciendo los mensajes ya dados a los profetas anteriores. Un profeta actual, querido, debe ser medido por los profetas bíblicos. Esta es una de las maravillas de la palabra de Dios. Aunque haya pasado por un periodo de 1600 años para ser escrita, no encontramos ninguna contradicción en sus páginas. Naturalmente, los escritos de Ellen G. de White deben ser medidos con lo que el Espíritu Santo dejó registrado en toda la Biblia. No hay nada en sus escritos que anule, disminuya o contradiga la revelación bíblica. Un telescopio no puede adicionar estrellas al cielo, pero sí nos posibilita ver mucho más allá de lo que alcanza nuestra visión. Así es la relación de los escritos de esta escritora en relación a la Biblia. No tienen la pretensión de establecer nuevas verdades ni de comunicar aquello que la Biblia ya no haya comunicado. Su papel es ser una guía que nos posibilita ver con más claridad las verdades bíblicas. Una luz menor conduciendo a una luz mayor. Yo le invito para que usted pueda ser bendecido por la palabra de Dios. Pero permita también que en su lectura a diario, cuando se encuentre con un libro, por ejemplo, La Educación, que habla acerca de la manera como ser íntegros en nuestras relaciones humanas, padres e hijos, en la sociedad, usted pueda recepcionar lo valioso del aporte de esta escritora. Materiales importantes como el libro La Gran Esperanza, El conflicto de los siglos, temas que ella expresó por la inspiración del Espíritu Santo para poder de alguna manera fortalecer la vida de los cristianos. Querido amigo, amiga, que Dios pueda ser nuestra inspiración al estudiar, al indagar su palabra, y que podamos ser también una bendición para otras personas, fortaleciendo la vida de otras personas con los mensajes de la palabra de Dios. En este momento quiero invitarte para orar. Señor que estás en el cielo, muchas gracias. Gracias por tu presencia en esta oportunidad. Gracias por haber estudiado, Señor, a la luz de tu palabra, esos detectores de mentira en relación a los profetas. Gracias porque podemos encontrar en tu santo libro, Señor, las características fundamentales de un profeta fidedigno. Enséñanos a creer en ti,
a creer también en el don de profecía que tú has presentado para la iglesia de este tiempo. Acompáñanos y cuídanos en este día. Oramos por Jesús. Amén.